Muy buenos días, mi nombre es Alex Arellano, soy estudiante de tercer semestre del Instituto Superior Universitario Sucre. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de la inflación, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, sus tipos y su estrecha relación con el desempleo. Lo primero que vamos a ver es lo que dice la mayoría de libros de economía o el Internet sobre el concepto de inflación, que por lo general dice lo siguiente. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando nosotros oímos que hay inflación, significa que los precios han subido o se han inflado. De ahí viene su nombre. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. La inflación es un fenómeno que hace que tu dinero cada vez valga menos. Por lo tanto, el día de mañana podrás comprar menos cosas que hoy con el mismo dinero. La inflación está presente en casi todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en su país haya algo de inflación. Normalmente está entre el 2 y el 3%. También debemos entender el concepto de precio. Para entenderlo de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a este producto en una economía y que se determinan en términos de una unidad común que es la moneda. Anteriormente dijimos que la inflación es el aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Lo que quiere decir esto es que la inflación no aumenta si solamente sube el precio, por ejemplo, de los huevos o la leche. O tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio, no sé, del tomate, el pimiento, el limón. Esto se debe a que la inflación no solo apunta a los movimientos especializados de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. Todo esto básicamente nos dice que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo, o sea, la pérdida de valor de nuestra moneda con el transcurso del tiempo. A continuación, les voy a hablar sobre las causas de la inflación. Hay varios motivos por los cuales puede surgir la inflación en una economía. Entre ellos se puede considerar los siguientes. Hay demasiado dinero en circulación. Mm, Cuando hay mucho dinero en manos de los ciudadanos, de las personas, es posible que se comience a gastar más, generando una mayor demanda de bienes y servicios. Pero si el país no posee la capacidad productiva para cubrir esa demanda, suben los precios y también aumenta la escasez de algunos productos, resultando en que se genera una inflación. Segundo punto, o causa, más demanda contra menos oferta. En cambio, si un determinado producto comienza a tener una mayor demanda y la oferta no es suficiente para satisfacer esa necesidad que se genera, es muy probable que se produzca un aumento de su valor. En caso que lo anterior sea algo que ocurra con una gran cantidad de productos, entonces será un factor a tener en cuenta en el aumento de la inflación. Tercer aspecto, aumento en el valor de las materias primas. Cuando a nivel global se encarecen las principales materias primas, los productos o bienes se pueden ver muy afectados. Lo anterior significará que el valor final de un producto será mayor, o por lo mismo el costo de venta que tendrá para el consumidor también aumentará. Como se puede ver,
al hablar de cuáles son las causas de la inflación, es inevitable mencionar la influencia de varios factores que pueden alterar el valor de muchos productos y servicios. Como por ejemplo, pongamos en el sector agrícola, si en un determinado periodo de tiempo disminuye la cosecha de tomates, por ejemplo, no sé, en un 50%, la demanda habrá superado a la oferta habitual y el precio del cultivo aumentará, ya que los clientes lo necesitan y están dispuestos a pagar un costo más elevado con tal de mantener su abastecimiento. Puede ser los restaurantes, la gente que tiene negocios de comida en casa mismo, ya que el tomate es un producto que se usa en todo tipo de alimento. Listo. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las consecuencias de la inflación. Ya. Una consecuencia es que disminuye el poder adquisitivo del dinero. La inflación afecta al dinero como acumulador de valor y así le resta poder de compra a los ingresos de las personas. Es una distorsión para el mercado de crédito. La inflación favorece a los deudores en contra de los acreedores, sobre todo cuando estos últimos no han sido capaces de prever un periodo de inflación y no se han protegido al respecto. Costos administrativos e ineficiencias. Cuando los precios crecen rápidamente, las empresas deben calcular los precios con una mayor frecuencia y etiquetar la mercancía más frecuentemente. Afecta también a ciertas inversiones productivas. Las elevadas tasas de inflación afectan las posibilidades financieras de las empresas, además de que presenta ingresos ilusorios. También afecta a la balanza de pagos. Las altas tasas de inflación interna estimulan las importaciones y desincentivan las exportaciones, si no se devalúa en una proporción equivalente. Distorsiona el papel orientador del mercado. En una economía de mercado, el precio es el principal indicador de qué producir, pero cuando los precios son muy inestables, este mecanismo queda ineficiente. También tenemos tipos de inflación. Nos vamos a centrar principalmente en dos, que es lo que llamamos la inflación de demanda y la inflación de oferta. Así que vamos a empezar. Con la primera, que es la inflación de demanda, bueno, esta surge cuando la demanda de bienes aumenta tanto que se produce un exceso de demanda. El exceso de demanda no implica que simplemente la gente quiera comprar más, sino que implica que la demanda es mayor que la oferta, por lo tanto la inflación de demanda suele surgir cuando de repente hay un aumento de demanda normalmente bastante grande y la oferta simplemente no le puede seguir el ritmo. Por ejemplo, imaginemos que en un país X hay un gran aumento de demanda que hace que los ciudadanos o las personas quieran comprar el doble de casas o a su vez el doble de tablets. En esta situación es posible que la oferta no pueda seguir este ritmo. Es decir, que por mucho que las empresas deseen, estas no están preparadas para aumentar su producción al doble. En esas circunstancias, cuando sale el exceso de demanda, claro, tenemos muchísimos clientes que quieren comprar una cantidad limitada de tablets y de casas. Por lo tanto, las empresas saben que les sobran clientes y por eso suben los precios. Y otro ejemplo es cuando todos queremos ir de vacaciones y todos queremos irnos en avión o todos queremos un hotel en particular. Pues obviamente estas empresas no pueden aumentar su oferta porque tienen un número limitado de vuelos o un número limitado de habitaciones de hotel. Y lo que hacen es
aprovechando que les sobran clientes, suben el precio. Por lo tanto, recordemos siempre que hay un gran aumento de demanda en donde la oferta simplemente no la abastece, no puede aumentar la producción. Eso va a hacer que en el país aumenten los precios y se genere inflación. También hay dos circunstancias en las que puede ocurrir en que la oferta no es capaz de abastecer a la demanda. La primera de las circunstancias es cuando en el país se están prácticamente usando todos los factores. Aumenta mucho la demanda de viviendas y los ciudadanos pues ahora quieren comprar el doble de casas. Y si en este país X ya todos los trabajadores tienen un puesto de trabajo, va a ser imposible para las empresas constructoras que construyen casas aumentar la producción al doble, porque simplemente no hay albañiles, no hay maestros disponibles para poder realizar esta construcción. Lo mismo pasa con el resto de los productos. Si las empresas ven que ya todos los trabajadores están siendo utilizados y también todas las fábricas en todas las máquinas, pues igualmente no podrán aumentar su producción. Y este será uno de los motivos que haga que como la demanda está subiendo y la producción ya no puede subir mucho más, los precios también suban. Y luego también tenemos un segundo factor que puede provocar la inflación de demanda es cuando se imprime demasiado dinero. Eh, Nos aparecería el mismo caso, el mismo problema. Porque si todo el mundo se encuentra con una mayor cantidad de dinero de repente, todo el mundo va a ir de compras, entonces va a comprar más productos. Claro, tengo más efectivo, puedo comprar más. Por lo tanto, va a haber un aumento de demanda. Sin embargo, la oferta sigue siendo la misma. Es decir, de la noche a la mañana no están produciendo más. Por lo tanto, si todo el mundo al tener más efectivo quiere comprar más cosas, pero las empresas están vendiendo lo mismo, eso obviamente va a provocar un exceso de demanda y que suban los precios. Es decir, como ahora la gente tiene más efectivo, está dispuesta a pagar mucho más por un producto, por los mismos bienes. Aquí sería como si todas esas personas quisieran comprar una misma casa, una misma vivienda, un mismo auto. Como todos están dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero, el vendedor lo venderá más caro, más costoso, y por lo tanto subirá el precio. En definitiva, un gran aumento de precios. Y esto puede destruir una economía. Entonces, a continuación vamos a ver lo que es la inflación de costes. La inflación de costes se produce cuando lo que es un aumento del coste de las empresas, como por ejemplo, aumenta el precio de las materias primas o el precio de la energía, del combustible. Obviamente, si para las empresas es más costoso producir algo, va a aumentar los precios. Eh, por ejemplo, si a mí me cuesta producir $10 un producto, pues a lo mejor lo vendo por $12. Pero si de repente a mí me cuesta producirlo $18, pues tendré que subir el precio que lo vendía a 12 para tener ganancia en unos $20. Por lo tanto, aquí vemos lo que sería la primera cadena que se produce al ver un aumento de costes de la empresa. Esto produce un aumento del precio de los productos, pero fijémonos que ocurre aquí al aumentar los precios de los productos de los trabajadores. Ellos ven que ha perdido poder adquisitivo y es ahora todo más caro, como es más costoso, entonces compramos menos cosas. Y los empleados eh, piden un aumento de sueldo, de salario. Entonces, las empresas, como les aumentan el salario, ellos también tienen que aumentar
el coste del producto. Entonces, si es que les costó producir $18, con el aumento de sueldo de los empleados, ahora les cuesta $22. Entonces, tendrán que vender el producto a lo mejor por $25. Entonces, ahí se produce un círculo vicioso. Es decir, como a las empresas les cuesta más caro producir un producto, aumentan el precio. Y como los precios son más caros, los empleados podemos comprar menos cosas, perdemos poder adquisitivo. Eso aumenta los costos de las empresas que volverán a subir el precio, provocándose lo que se llama un círculo vicioso en el que continuamente se aumentan los costes de las empresas, se aumentan los precios de los productos, se aumentan los sueldos de los trabajadores, y así entrando en lo que se conoce como la inflación de costes. Bueno, como último tema, les voy a hablar sobre lo que es la inflación y el desempleo. Primero entendamos lo que es el desempleo. El desempleo significa desocupación, la cesantía en el mercado de trabajo. Esto hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por lo tanto no tiene un sueldo. El desempleo y la inflación son dos de las principales enfermedades que puede tener un país, bueno, que tiene un país. Si un país tiene mucho desempleo, eso quiere decir que va a haber muchas personas que no encuentran trabajo y que por lo tanto se van a encontrar sin ingresos para poder cubrir sus necesidades. Y eso de las básicas, sin tomar en cuenta las demás. Y por otro lado, si hay mucha inflación, esto quiere decir que los precios de muchos productos están subiendo de manera continua. Y eso significa que las personas con el salario que tienen cada vez pueden comprar menos cosas, están perdiendo lo que llamamos poder adquisitivo. Y si cada vez podemos comprar menos cosas con nuestro salario, al final es como si cada vez fuéramos más pobres. En conclusión, la consecuencia más directa y económica de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, del dinero que disponen las familias. Los ingresos de los individuos se acaban en términos reales, es decir, cada vez alcanza para menos. Eh, Como por ejemplo, si tengo esta manzana y antes me costaba 25 centavos y con el tiempo va subiendo los precios y hoy en día me cuesta 50 centavos. Si sigo ganando el mismo sueldo y la manzana sigue subiendo su precio, me, me va a costar, me va a costar más difícil comprar la manzana, o sea, los productos. Serían eso lo que es la inflación. Eso conlleva a más pobreza, a desempleo, ya que las empresas no quieren pagar a sus trabajadores o no les alcanza. Entonces, mm, el Ecuador ha sido uno de los países que ha convivido con el proceso inflacionario en unas épocas con tasas bajas y en otras con tasas altas. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos que están de turno, este fenómeno no ha podido ser controlado en grandes periodos de tiempo, sino que manifiestan ciclos muy cortos de desaceleración y ciclos muy largos de aceleración. A pesar de que no tuvo su efecto en corto plazo, el cambio al dólar ha sido una herramienta que ayudó al control de la inflación y que amortiguó efectos políticos sobre los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, se estima que el dólar
en el largo plazo no podrás tener una economía con la actividad de los precios. Bueno, esto ha sido mi exposición. Muchas gracias y que tengan un buen día.